Y en este momento le damos la bienvenida a un querido amigo, epidemiólogo, Eddie Perestén, asesor del Ministerio de Salud en asuntos relacionados a COVID-19, director de la Escuela de Medicina de la OIM, Universidad Dominicana OIM, y presidente de la empresa de investigación Two Oceans in Health. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Hola, buenas. Enhorabuena por tu designación como asesor de salud pública en materia de COVID-19. Nos sentimos muy contentos porque hemos tenido a Eddie desde el principio de la pandemia en apariciones en este programa, precisamente para hablar sobre epidemiología, que no es necesariamente lo que estamos viendo cada día en los reportes. Buenas noches, Eddie. Ahí estás con tu mapa de siempre. Buenas noches, María Cela. Un gran placer, como siempre, estar en tu programa. Te vimos en la anterior rueda de prensa, nos alegró mucho tu designación. Mañana tienen una nueva rueda de prensa. Normalmente nosotros lo que hacemos es ver los reportes para ver cuánto espacio hay en las UCIs, para ver cuántos han fallecido, cuántas pruebas se han hecho, cuántos positivos, pero eso no es realmente lo que va a resolver el problema del COVID-19, o por lo menos a controlar la pandemia en República Dominicana hasta que tengamos la vacuna, para poder realizar una vida seminormal y que la economía se vaya recuperando. Yo quisiera saber, que esa fue una pregunta que no contestamos con los invitados de la semana pasada, en cuanto a epidemiología, ¿es fundamental el llevarle la pista a los contactos de las personas que están contagiadas, el poder hacer cordones epidemiológicos y cerrar lugares calientes donde hay brotes? Todo eso se está empezando a hacer, se está contemplando, hay las herramientas para hacerlo en nuestro país. Muy interesante y gracias por ese pie de amigo para que todos entendamos que no es solamente los números que se ponen cada día en el boletín, que son importantes porque es la fuente de información de donde uno sabe cuántos casos activos hay, cuál es la tasa de positividad, dónde están las provincias que están posiblemente con la tasa de positividad más alta. Eso es importante, pero si hay algo que has tocado hoy es más allá de lo que es eso como epidemiología. Yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es mirar los números para estar preparado. Estar preparado no solamente para que uno pueda entender dónde puede haber un brote, un nuevo brote, que como sabes, la enfermedad, como es una enfermedad pandémica, con dotes pandémicos, viene y va. Es una enfermedad que viene y va y que tiene sus altas y sus bajas, y nosotros tenemos que estar preparados. En primer lugar, sabiendo, como ya todos lo sabemos, que es un virus que estamos viviendo todos los días y aprendiendo cómo hacer las cosas para poder convivir con él. Pero aparte de eso, es importante saber dónde puede aparecer otro brote y sobre todo, uno tiene que entender de que no solamente es tú tener esos números, sino tú prepararte para lo que viene. Exacto. Yo creo que si hay algo que posiblemente la población tiene que saber, es que cuando esos números salen, hay muchas cosas más que tú tienes que preparar. Tienes que preparar un plan de trabajo para que no, como dije ahorita, no vuelva a ocurrir un brote. Tienes que preparar toda una plataforma para buscar los fondos, para poder prevenir ese brote, para poder hacer la búsqueda de contactos, que es quizás una de las cosas más importantes que hemos aprendido para poder controlar la epidemia. Tiene que buscar los recursos también para lo que puede ser lo que estamos esperando, que es la puerta de salida, que es una vacuna o un tratamiento que pueda ser curativo o preventivo. Entonces, todo eso se llama epidemiología más allá de los números, si podemos decirlo. Y es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, tenemos que preparar todos los días, y esa es la razón de ser de estas nuevas ruedas de prensa, en la que no solamente nosotros queremos informar, sino formar. Es algo más informativo y también formativo. O sea, ¿qué nosotros tenemos que tomar de esos datos para convertirlo en información y sobre todas las cosas para convertir la información en acción?
que es donde tiene la clave de lo que es la mitigación de impacto de esta enfermedad dentro y fuera del país. Doctor, el coronavirus en ciudades grandes como Madrid está repuntando. Ya la ocupación hospitalaria, por ejemplo, en Madrid está al 90%. Entonces, ¿podemos nosotros con la reapertura paulatina y con la reapertura del turismo, que ya está empezando a llegar, esperar una segunda ola de contagios en nuestro país? ¿Y qué tan preparados estamos para enfrentarla, de ser así? Gracias por tu pregunta. Es una gran pregunta. Tenemos que estar preparados. O sea, nosotros tenemos que saber que cada vez que se abra, esto es una lección aprendida que tenemos no solamente fuera, sino en el mismo país. Recuérdense, cuando nosotros abrimos y abrimos rápidamente, hubo una cantidad de casos que en un momento determinado no pensamos que iba a sobresaturar el sistema de salud. Por suerte, y por cosas que se vinieron haciendo, no se sobrepasó. Fíjate cómo está Madrid ahora y otras partes de Europa que han abierto la economía, han abierto sus movilidad, vamos a decirlo así, la movilidad. Ahorita vi que presentaron una gráfica muy interesante, que es la gráfica de movilidad en República Dominicana, que es la gráfica que tomamos de Google. Es una de las cosas que hemos aprendido a ver esas mismas. Y ahí vemos cómo la movilidad se ha reducido en nuestro país. Ustedes ven esas barras que van hacia abajo. Eso es lo que quiere decir que la movilidad se ha reducido en diferentes puntos. Y eso ha contribuido a estos indicadores alentadores que tenemos ahora mismo en República Dominicana. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente, no solamente sabiduría, sino también entender de las lecciones aprendidas que tenemos, de que cómo vamos a hacer esto para ir paulatinamente abriendo la economía. Hay que hacerlo, es algo que hay que hacerlo. O sea, usted no puede vivir encerrado, no solo por la parte social y por la parte psicológica, que es muy importante, o sea, la socialización, sino también porque usted tiene que tener sostenibilidad en la vida. Y que esto va para largo. Los indicadores económicos se han impactado, esto no se ha acabado. Pero Eddie, ojalá que nosotros pudiéramos tener la solución inmediata para esto, pero nosotros tenemos que entender que esto es algo que va a durar un tiempo con nosotros y hay que ir aprendiendo a ir gradualmente, viendo cómo van los indicadores, e ir abriendo la economía, y si en algún momento tenemos que ir restringiendo poco a poco, también hacerlo, pero nunca, y por sectores, nunca volver a tener la lección que ya aprendimos, que fue que abrimos muy rápido y entonces después tuvimos que cerrar y tuvimos un brote de casos. Sí. Eso es una lección aprendida y nosotros tenemos que aprender de eso e ir paulatinamente haciendo la apertura. Sí, Eddie, pero la mayor parte de los países, por ejemplo, lo que estaban ustedes hablando ahora de lo que está sucediendo en Madrid, no es toda la Comunidad de Madrid. En toda la comunidad hay medidas un poco más restrictivas, como por ejemplo que ya no son 8 personas, ahora son 6 personas que se pueden juntar en una casa, pero los negocios siguen abiertos hasta la 1 de la mañana. Hay zonas determinadas de brote de calor, de cantidad de contagio, barrios, para decirlo como lo decimos nosotros aquí normalmente, donde se restringen más la actividad. Entonces eso era lo que estábamos diciendo. ¿Cómo estamos en República Dominicana? Porque no se puede abrir todo, cerrar todo, porque este país no aguanta eso. ¿Cómo estamos preparándonos para ir manejando los brotes donde los brotes surjan y evitar, por ejemplo, los 4 o 5 días que una persona está contagiada, y darle seguimiento a todas las personas que están alrededor de esa persona para cortar cadenas de contagio y evitar que esto se propague y vuelvan a haber brotes generalizados? A eso me refería. Eso es correcto, eso es precisamente. Y es una de las ventajas que tienen estos países, por ejemplo España, tiene una vigilancia epidemiológica mucho mejor que la que tenemos en nuestro país, eso hay que aceptarlo. Eso no quiere decir que nosotros no aprendamos de estas cosas. Nosotros estamos preparándonos sobre todo para lo que es la búsqueda de contacto. Yo creo que si hay algo que nosotros vamos a enfatizar en las ruedas de prensa, en todo lo que va a ser nuestro accionar en las próximas 2 o 3 semanas, es precisamente en la búsqueda de contactos, en dónde están esos contactos, en buscar. Mañana mismo tenemos una reunión importantísima de cómo vamos a incluir apps para que pueda detectarse personas que estén contagiadas y que por esos apps que pueden incluirse en los celulares, por ejemplo, pudiéramos detectar los casos que han estado en contacto con esas personas. Pero además de eso,
además de eso, nosotros tenemos claro, y es una de las cosas que vamos a hablar mañana en la rueda de prensa, la importancia de tener el dato de los casos activos, que es lo importante. Nosotros hablamos mucho de casos acumulados. Yo recuerdo que hubo algo en la prensa que se publicó, que nosotros estábamos más altos ya y teníamos más casos acumulados que China. Bueno, podemos tener más casos acumulados que cualquier país y nosotros estamos avanzando en la epidemia, en la enfermedad, pero la cosa importante es cuáles son esos casos activos. ¿Cuáles son los casos activos? Porque ya esos casos que no son activos son casos acumulados y que se ponen en las estadísticas para hacer comparaciones internacionales. Pero los casos activos es lo que nosotros tenemos que buscar, los contactos. Y esos contactos, porque esos son los casos que van a infectar. Claro. Si nosotros no buscamos esos contactos, si no le hacemos las pruebas que tenemos que hacerle, entonces nosotros no vamos a acabar ni vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Claro, porque pero ahora justamente, Eddie, con esos casos activos, en China tuvieron un control militar de cerciorarse de que se cumpliera el aislamiento de esas personas que estaban activas, aun si no necesitaban hospitalización. Aquí los centros de aislamiento prácticamente no se han utilizado, salvo al inicio en San Francisco de Macorís con el habitacional Aguayo. Aquí no se han utilizado centros de aislamiento. Se piensa hacer, porque para cortar esa cadena de contactos hay que tener algún control de que efectivamente esas personas contagiadas no salgan a esparcir el virus. Correcto. Tiene que tener en primer lugar una buena caracterización de dónde están esa gente y si esa gente puede quedarse aislada en su casa o se va a necesitar de un aislamiento provisional. Pero también tú tienes que preparar la comunidad. No es fácil irte de tu casa a aislarte cuando tú tienes tanto temor por esta enfermedad. Y eso es una de las cosas que nosotros precisamente quisiéramos hacer con esta preparación para lo que es el contact tracing, la búsqueda de contacto. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos hacer precisamente? Eso es vital. Bueno, involucrar gente y además entrenar a la gente, ir a los directores provinciales. Ustedes recuerdan mucho cuando yo estuve en los primeros programas que había la necesidad de que los directores provinciales pudieran entrar en todo lo que es el accionar a nivel comunitario. Bueno, eso está pasando ahora. Eso son una de las cosas que ustedes tuvieron a la ministra de Salud Colectiva la semana pasada, la doctora Ibelice Costa y al doctor Ronald Esquius. Y fíjense cómo ellos hablaban de los directores provinciales. Eso es una pieza clave porque es lo que va a relacionarse con todo lo que es las UNAPs y todo lo que son los líderes comunitarios. Si nosotros no entendemos y no caracterizamos las comunidades y no sabemos quiénes son la gente que hay que aislar, no vale de nada que tú tengas esos centros de aislamiento. Un barrio entero, de repente ese barrio entero va a estar aislado, van a hacer todo el trabajo ahí, no se va a poder salir a menos que no sea a trabajar, no se va a poder entrar a disfrutar a ese lugar porque hay un brote de calor grande. Eso es lo que están haciendo en otros países, es lo que tenemos que hacer, porque mientras tanto no puede ser que la población sea toda la que haga el sacrificio y salud pública ir contando los que estamos enfermos. Estamos haciendo un sacrificio enorme en todos los sentidos, como lo dijiste. O sea que ese paso es sumamente importante, que lo hagan y que de una vez por todas empecemos a cortar esa cadena de contagio. Gracias, Eddie, por haber estado con nosotros. Confiamos en ustedes, en su capacidad y en todo lo que tú puedes aportar en ese sentido. Y enhorabuena otra vez por esa designación. Ya sabemos que tenemos otro amigo allá. Esperamos verlo mañana en la rueda de prensa, que usted explica demasiado bien. Ahí está Camila. Camila te va a hacer preguntas seguro. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Raúl Vaz, nuestro mexicano favorito en tendencia. Vamos a hablar de las redes sociales. Hay otro tema muy interesante que usted escuchó al principio. Vamos a ver de qué se trata cuando regresemos.